bueno, para no escapar, ya estáis avisados. Bueno, pues nada, comenzamos. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este tercer encuentro de Malditas e Inéditas, Música se escribe con M de mujer, el espacio en el que desde el feminismo se cuestiona el papel de la musicología en la construcción del género y la perpetuación de los roles asociados a él. En el encuentro de hoy abordaremos la situación de la mujer en el terreno de la composición, ya no solo en España, sino también allende los mares. Aunque cada vez más son las mujeres que se sumergen en los pentagramas, son pocas las que sobreviven al naufragio al que las somete un sistema patriarcal que las relega ya no solo a la segunda fila, sino que no las reconoce como la otra mitad de la población, población que crea y difunde cultura, población invisible y nula. El pasado mes de diciembre, el Observatorio sobre la Igualdad de Género publicó el informe del impacto de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura, arrojando datos verdaderamente alarmantes. Datos, estadísticas, números que nos asaltan y que al mismo tiempo ocultan los verdaderos rostros que día tras día son víctimas de esta debacle. Una forma más de invisibilizar. Unas cifras que a voz en grito evidencian el largo camino que aún queda hasta la igualdad y la emancipación de la mujer en la música. Según el observatorio, el 90% de los estrenos absolutos que tienen lugar en festivales de música clásica aún hoy corresponden a hombres, cosa que no es de extrañar si tenemos en cuenta que una de las entidades musicales que debería abogar por la interpretación del repertorio femenino, y me refiero aquí al Coro y Orquesta Nacional de España, solo interpretó entre 2000 y 2018 10 obras de mujeres, bueno, estrenos. Ninguna de ellas, además, pertenecía a nuestras mujeres Premio Nacional de Música, que, por cierto, ¿sabéis cuántas mujeres han ganado el Premio Nacional de Música desde la instauración del concurso en 1923? Pues la catártica cifra de 4, sí, 4 mujeres en una historia de cerca de 100 años, quitando los años en que quedó desierto o simplemente no se celebró. De hecho, las mujeres son las que menos ayudas a la creación reciben. Entre 2005 y hoy, solo 19 mujeres han recibido ayudas del Estado para culminar proyectos musicales frente a 131 hombres. Pero sigamos con la ONE. Entre 2000 y 2018 estuvo dirigida por mujeres solo en 28 ocasiones y de todo su extenso e interminable repertorio únicamente se han interpretado obras de mujeres en 1.258 ocasiones, de las cuales solo una era española. Desde luego todo un esfuerzo a la hora de promocionar a las mujeres españolas o, dicho de otro modo, la producción musical nacional. Pero esto no queda aquí. Si saltamos el charco, según la ONG Women in Music, en 2018, solo 76 de los 1.445 conciertos ofrecidos el año pasado por grandes orquestas de música incluyeron al menos una pieza compuesta por mujeres. Y de entre todas las obras que se tocaron, más de 3.500, solo el 2,3% fueron escritas por mujeres. Verónica Sabat, diplomática de la Unión Europea y fundadora de United Voices for Peace, alarmada ante estos datos, decidió organizar ese mismo año, en 2018, un concierto en Roma bajo la premisa del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras el llamamiento, la organización recibió más de 500 partituras de cientos de países, lo que llevó a preguntarse por qué, si las mujeres estaban ahí, no eran reconocidas y conocidas, ¿no? Para ella, el sector de la música refleja de manera casi extrema los problemas sistémicos que tienen las mujeres en la sociedad en general. Para hablarnos de ello, contamos con dos testimonios que reflejan las realidades tanto española como europea parisina, ¿no?, y latinoamericana. Hoy me acompañan María José Arenas y Violeta Cruz. Bienvenidas ambas. Y bueno, os las presento brevemente. La obra de María José es tan abierta como infinita en cuanto a investigación de las posibilidades tímbricas, en lo que a posibilidades tímbricas se refiere, ¿no? Y todo ello sin mencionar además los distintos reconocimientos que por esta razón ha recibido. Además, su implicación en la proyección de las mujeres autoras queda más que reflejada en talleres como el Taller de Mujeres Compositoras que ha venido dirigiendo como parte de las actividades paralelas del Festival de Música Española de Cádiz. Y en el otro lado de la mesa virtual me acompaña Violeta Cruz, cuyo trabajo incluye piezas instrumentales, electroacústicas e instalaciones sonoras que indagan en los distintos modelos de escucha, así como en los diálogos entre el objeto sonoro y visual. Cuando me dirigí a ellas para proponerles participar en esta mesa, les planteé una serie de cuestiones en relación con la presencia de la mujer, ¿no?, en la composición contemporánea, la conciliación familiar y los mitos o estigmas que se construyen alrededor del género y la nacionalidad en el ámbito musical. Bueno, ya sabéis un poco cómo funciona
la dinámica del seminario, ¿no? De estas mesas redondas que tenemos. Primero hablarán ellas, les daremos la voz a ellas y después ya entraremos en la parte de diálogo, que finalizará con vuestra entrada, la participación de todos aquellos que quieran preguntar, realizar preguntas, comentarios, que como he dicho al inicio, podéis hacerlo bien, ya sea alzando la mano, ¿no? Con el micro, o escribiéndolas por el chat, y ellas pues seguro que muy amablemente también responden. No entramos aquí en un interesante debate. Cuando quieras, María José, te cedo a ti el turno de palabra y háblanos de tu experiencia como compositora. Gracias, Elsa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, yo soy María José Arena, yo soy compositora y docente también, ¿no? Y quería contaros, bueno, me presento un poquito. Yo soy profesora del Conservatorio Superior de Sevilla, de Música de Sevilla, y bueno, y compagino la actividad docente con la composición. Eso es que os puedo dar una, por lo menos vamos a hablar un poco y debatir una visión sobre dos vertientes que considero importantes en el tema en el caso de las compositoras. También hablar de las alumnas, que son las futuras compositoras y que serán las compositoras bueno, que tengamos dentro de pocos años, y realmente de la realidad que hay profesional una vez que terminan esos estudios. Entonces sí que quería comentaros un poco mi percepción sobre el tema en la docencia. Es decir, esas chicas que desde que empiezan a cursar sus estudios de armonía empiezan a tener cierto interés por la composición y qué es lo que se encuentran. Sí que es verdad, el otro día lo comentaba una compañera, la anterior charlita, Elga Arias, decía bueno, que habíamos avanzado mucho en lo que a docencia se refiere, y que, por supuesto, lo que ahora mismo una compositora o una joven estudiante puede acceder, pues era una cosa impensable hace 50, 60 años. Y es cierto, hemos avanzado porque a nivel académico las chicas que quieren empezar a estudiar no van a tener ninguna traba, ningún problema, ¿no? Al igual que sus compañeros, ¿no? Hombres. Pueden acceder a los estudios superiores de composición, pueden acceder a máster, pueden, en fin, recibir la formación exactamente igual. ¿Qué siguen sin tener ellas respecto a sus compañeros? Referentes. En los estudios musicales, por lo menos hablo desde mi perspectiva en estos años y en diferentes centros, hay muy pocos referentes de mujeres compositoras en las que puedan verse reflejadas. Y bueno, yo sí que considero que esta falta no solamente está en los planes de estudio, sino está un poco en la tradición en la que tenemos. Y me explico, os digo por qué. Yo he pasado por algunos centros en los que prácticamente la figura de la mujer compositora solamente se reivindica un día al año, y es el 8 de marzo. Y el 8 de marzo, y ya también desde el otro lado, ¿no? Unos días antes, unos meses antes, empieza a sonar el teléfono como que, oye, que vamos a hacer una actividad del Día de la Mujer, queremos una obra tuya, no, es que es un concierto de mujeres. O sea que hay ciertas, sobre todo a nivel académico, ciertos centros donde solamente se acuerda de que existen mujeres compositoras el día 8 de marzo. Y te llaman, sabes que el resto del año no te van a programar o no van a incluir tus obras en los conciertos. Entonces hay muchos centros que bueno, los libros de historia luego no aparecen, en los tratados de armonía tampoco. Entonces ellas se ven sin referente. Quizá a mí, yo por ejemplo, en los años que he estado, sí que me he encontrado con alumnos chiquititos, desde 8 años que empiezan, hasta alumnos de superior que están a punto de terminar sus estudios. Y muchos de ellos se sorprenden cuando tú, además de contarles que eres su profesor de contrapunto o su profesor de lenguaje musical, según la edad que tengan, te dicen, ah, pero tú compones, pero tú eres compositora, porque es como una cosa impensable, ¿no? Como, pero las mujeres podéis hacer eso. Entonces, eso te lo están diciendo alumnos de música, que no pasará en una sociedad que está ajena a este tipo de sistemas. Esto nos demuestra que sí, que ellos acceden, o ellas, mejor dicho, acceden a ese tipo de formación, pero todavía estamos muy lejos de la igualdad en ese sentido. Y luego damos el siguiente escalón, es el aspecto profesional, es decir, cuando una chica, además de estudiar composición, quiere dedicarse profesionalmente a la música, que es lo que se encuentra. Y ahí sí creo que la brecha es mayor. Como ha comentado Elsa, no hay estudio de lo que queramos hacer,
que no deje en evidencia la todavía discriminación que tenemos en referencia a ello. Y un problema con el que nos encontramos las compositoras en España, y por lo que he escuchado de otras, el otro día lo comentaba también Elga de Austria, incluso de Alemania, no sé, ahora Violeta nos comentará por Francia cómo anda la cosa, pero un problema que nos encontramos son el de las cotas, ¿no? El de la llamada discriminación positiva. Eso que en principio se supone que es algo positivo para nosotros y la búsqueda de la paridad y demás, yo creo que es como un arma de doble filo. Es decir, sí, nos da la oportunidad de visibilizarnos, pero en un cajón aparte. Es como un concierto de compositoras, obras de mujeres, como os digo, ciclos especiales que se hacen para nosotras, reivindicaciones el día 8 de marzo, conciertos muy puntuales que nos hagan entre nosotros, pero eso no más que dignarnos de la manera. Yo, por ejemplo, sí que os quería un ejemplo. Yo estoy desde 2009 en el taller de compositoras del Festival de Música de Cádiz. Y es cierto que es un taller bueno, que funciona bien, tenemos una trayectoria. Desde este año se ha abierto además a otras compositoras. Empezamos con una serie de compositoras fijas y se han abierto porque evidentemente hay muchas más de las que estábamos allí y era necesario visibilizarlo. Pero siempre se nos incluye en el programa y además agradeciendo que se nos tiene en cuenta en todos estos años como un concierto aparte, el concierto de compositoras, ¿no? Estreno de compositoras. Y bueno, allí vamos todas, que a lo mejor cada año somos unas 10, 12, que estrenamos nuestra obra una detrás de otra, pero luego ves la programación del resto del festival, ¿no? De la edición que sea, y no aparecemos más. No nosotras del taller, ninguna mujer más, ¿no? Entonces eso es una problemática a la que deberíamos, bueno, enfrentarnos y que estamos luchando contra eso un poco. También yo creo que hay un problema general, ya no solo yo, un poco viendo las preguntas que ha comentado Elsa, que nos ha hecho por encima, ¿no? Si nos cuesta trabajo que nos programen, nos cuesta trabajo de que nos encarguen obras y demás. Yo creo que hay un problema más general todavía, que es el problema que en España tiene la música contemporánea. Claro, es que me gustaría de verdad, porque desde aquí la visión, por ejemplo, de países como Francia, como Alemania, como Italia, que tienen una tradición bastante mayor a la nuestra, por lo menos lo que se refleja es que a la música en general se le da mayor importancia en la sociedad que la que tenemos ahora. Y ya hablando de música en general y repertorios clásicos, pero si ya hablamos de algo tan acotado como la música contemporánea, se nos queda muy pequeño el círculo en el que nos movemos. Yo creo que para ser justo esta problemática, me refiero problemática a la hora de que se nos programe, a la hora de que se nos encarguen cosas, se nos tomen en serio, creo que es algo que tenemos como hándicap tanto hombres como mujeres en este país. Muy poca visibilización, muy pocas ayudas, por tanto muy poco apoyo del público e incluso muy poco apoyo del sector de la educación, lo que hablábamos antes. No hay una formación o no hay una educación en música contemporánea. Si a eso ya le sumamos que es una música contemporánea creada por chicas, pues bueno, el círculo se hace todavía y las posibilidades todavía mucho más pequeñas. De alguna manera, esto, y retomo el tema de las cotas que hablábamos antes, visto por nuestros colegas masculinos, en algunos sectores se nos consideran como una especie de secta. Y sí que estoy de acuerdo con una compañera la que habló el otro día, no me acuerdo si era Ana o si era Elga, que decía que, claro, en ese caso cuando se hacen conciertos específicos para nosotras, actividades específicas o ciclos, en realidad no se nos está valorando por nuestra calidad artística, se nos está valorando por el hecho de ser mujer. Y eso, como os decía antes, es un arma de doble filo porque no se nos termina de tomar en serio. A un hombre no se le valora si se le programa por el hecho de ser hombre. Se le valora por su calidad artística, por su trayectoria, por las obras que tiene. Y nosotras, pues yo tengo la sensación de que a pesar de que llevemos los años que llevemos, que hay ya muchas y con muchas muy buenas trayectorias y premios nacionales de música, como has nombrado antes, Elsa, se nos sigue valorando y se sigue pensando que se le encarga X obra o se programa en cierta actividad por el hecho de que es mujer.
y que está de moda, porque muchos piensan que está de moda el hecho de que, bueno, de que se le encargue una obra a una mujer o que bueno, o que haya un concierto en el que se dedican y demás, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me llamaba la atención, creo que fue en estos días atrás, leí una entrevista que le hacían a Antonio del Moral, que es supongo que lo conoceréis, el sector de Granada, ¿no? Es el director del Festival de Granada, y le comentaban bueno, que en un estudio se había considerado como uno de los mejores festivales de música clásica, ¿no? A nivel mundial, y que era referente el de Granada. Si un festival como el de Granada tiene una parte tan pequeña dedicada a la música contemporánea, porque vemos la programación y prácticamente, no voy a decir inexistente porque a lo mejor no le hago justicia, pero no está dedicado ni por asomo, ¿no? En un porcentaje grande a la contemporánea, mucho menos incluye obras de chicas. O sea, es como una cosa un poco impensable. ¿Cuándo se nos incluye? Pues se nos incluye cuando a lo mejor hay una pequeña subvención que conviene, cuando de cara a la galería interesa decir que somos un festival inclusivo o una asociación inclusiva, pero en principio, digamos que por verdadero interés, no. También me uno porque la nombro mucho, pero es que estaba muy de acuerdo con las cosas que decía Elga el otro día, que ella un poco reflexionaba y se planteaba el motivo, ¿no? De por qué sucedía esto. Y ella exponía dos razones, ¿no? Por desconocimiento, porque pensaba que no existía o que no existe una cantera tan grande y de tal calidad como la de las compositoras, y un poco por desidia, ¿no? Decía, bueno, están ahí, las conozco, pero no me interesan. También hay, yo creo que hay otro motivo que, bueno, que es compatible con esos dos. Y es que realmente, vuelvo a lo que decíamos antes, es tan poco lo que a nivel estatal se dedica a la música contemporánea, es tan pocas las ayudas que se reciben, son tan poco la difusión y el interés en general que hay por este tipo de música. Digamos que, hablando coloquialmente, el pastel es tan pequeño a repartir que tampoco entre los hombres les interesa que las mujeres entremos a formar parte de ese pastel. Yo pienso que es una de las razones. Ellos, bueno, en ciertos sitios, ¿no? En ciertos aspectos, son siempre los mismos, estrenando con los mismos grupos digamos, dedicados a la contemporánea tocan a los mismos compositores y un poco las pocas subvenciones y ayudas que hay se reparten entre ellos. Si nos tienen en cuenta a nosotras y nos valoran a nosotras y reparten con nosotras, por supuesto que el beneficio es menor. Entonces yo incluiría también ese motivo. No hablo, por supuesto, no generalizo, digo que en algunos casos es así, no en todos ni mucho menos, pero bueno, creo que también es una causa a tener en cuenta. Y bueno, dicho esto, me preguntaba un poco, Elsa, por la conciliación familiar, cómo llevamos el tema de trabajar, componerse, familias. Y bueno, yo creo que es caótica, pero en nuestro país es caótica la conciliación, siendo compositora, siendo peluquera y siendo lo que seamos, ¿no? El tema de conciliar nuestra vida familiar con el trabajo ya, bueno, y si en familiar incluimos ya descendencia, incluimos hijos o incluimos, hablábamos antes, incluimos también si necesitamos cuidar de padres, de familiares o algo, pues es bastante complicado. También es muy difícil, también quiero añadir, no es crítica, pero bueno, sí es reivindicación, ya no solo la conciliación entre el trabajo docente y la composición, también a veces se vuelve difícil, porque, por ejemplo, en Andalucía, y creo que hablo también de otras regiones, no conciben el conciliar tu actividad docente con tu actividad compositiva, de alguna manera, ¿no? Os pongo un ejemplo. A los profesores no se nos conceden permisos para ir a tocar con una orquesta, no se nos conceden permisos para un estreno de una obra o para ir a dar una charla, no existe. Legalmente me refiero, ¿no? Depende un poco de la buena voluntad de las directivas y demás, pero no existe. Ahí también está la importancia de
que se le da un poco a la actividad profesional más allá de la docencia, porque lo tenemos como muy separado, ¿no? Hay gente que se dedica a la docencia y gente que se dedica a la composición. Y en realidad no es así. De hecho, en este país es muy difícil que un compositor, sea hombre o sea mujer, se dedique exclusivamente y viva exclusivamente de sus obras y de los encargos de sus obras y bueno, es complicado. A nivel personal, una rutina de trabajo, pues cuando se puede. Yo, bueno, tratamos de tener o yo en mi caso trato de tener un horario más o menos regular de trabajo, de trabajo compositivo, me refiero, de trabajo con mis alumnos, de preparación de clases y por supuesto también con mi familia, ¿no? Y con mi peque. Pero un poco tratamos de hacerlo cuando podemos y donde podemos. También un poco me preguntaba Elsa si necesitamos un poco un sitio en concreto o necesitamos un silencio en concreto. Yo en mi caso no. Yo en mi caso, por ejemplo, antes de la pandemia solía escribir mucho en cafetería. Y no tengo ningún problema en irme a una terraza, a una cafetería a escribir y mientras más bullicio tengo alrededor, pues mejor me siento y más me concentro. Parece mentira, pero aprendes a hacerlo así, ¿no? Y quizás me concentro más así o en un tren, que yo últimamente pues por el trabajo utilizo a diario el tren, aprovecho el viaje del tren para componer, que no es la típica imagen de sentarte en el piano y con toda tu tranquilidad y con todo y tengo un día entero por delante, ¿no? Escribes en el momento que puedes, las horas que puedes y bueno, en el espacio y con las condiciones que puedes, ¿no? De hecho, bueno, yo puede ser un poco así, parecer contradictorio, pero yo, por ejemplo, cuando escribo, muchas veces escucho rap, que no tiene nada que ver, ni sí, y es una cosa que estoy aquí en casa, que puedo tener toda la tranquilidad y el silencio del mundo y me pongo rap de fondo para componer, o sea, que es una cosa que a mí no, que yo por lo menos no lo necesito. Y respecto, bueno, hablábamos también, queréis que tocara el tema de la pandemia, cómo ha sido la creación en pandemia. Y en mi caso, bueno, ha sido un poco complicado. Hablábamos de cómo se compagina el espacio, o sea, el mismo espacio tuyo, personal, de tu vida, tu salón, de tu casa, cómo se convierte en tu despacho, en tu recepción de alumnos, en donde das tus clases de armonía y donde compones tus obras, ¿no? Y luego te sientas y cenas con tu pareja. Es algo complicado, pero yo creo que es un proceso más que físico, mental. O sea, cuando el espacio es que compartes el mismo, y es lo que nos pasó cuando nos confinaron en marzo, ¿no? Que tuvimos que dar clases y vivir y hacerlo todo absolutamente en casa, es algo mental, el saber diferenciar de este tiempo es para trabajar, este tiempo es para ocio, este tiempo es para componer, aunque la mesa sea la misma, ¿no? O el sofá sea el mismo. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí a nivel personal, yo esto sí lo he charlado con muchos compañeros de cómo le afectó a cada uno, pues todo esto que estamos viviendo. A mí al principio me chocó bastante, ¿no? Anímicamente no, o sea, con lo que estaba pasando no era capaz o no tenía nada que decir a nivel musical. Me costó mucho trabajo volver a retomar el tener algo que decir y escribirlo y contar. Igual que, bueno, otros compañeros resultó todo lo contrario, ¿no? Su vía de escape a la situación que estaban viviendo era precisamente escribir. Y escribían y fueron súper productivos. Y a mí me costó un tiempo, me costó unas semanas un poco ubicarme y decir, bueno, pues estas son las circunstancias y tenemos que un poco, bueno, pues seguir con la vida, ¿no? También es decir, os tengo que decir que es que a mí me cogió con los primeros meses de embarazo, donde las hormonas estaban a lo suyo y entonces fue un poco pandemia, hormonas de embarazo, el escribir, situarse, ¿no? Fue un poco locura. Y bueno, y al final pues reaccionas y tiras para adelante y te das cuenta de que la cultura tiene que seguir, la música tiene que seguir y que tenemos que buscar nuevas formas y tenemos que buscar nuevos caminos y bueno, el concepto de concierto y de espacio escénico que teníamos hasta ahora ha cambiado. No sabemos cuándo podemos volver a recuperar pues, un patio de butacas hacia arriba lleno de gente, pero bueno, tenemos que buscar otras alternativas y que, bueno, defender que la cultura es segura y que con nuestros espacios o con nuestros conciertos en streaming tiene que seguir.
tenemos que adaptarnos y afortunadamente, comentaba antes con Elsa y con Violeta, que es verdad que yo por lo menos a nivel personal, el 2020 lo he visto que nos hemos quedado todos un poco en shock, tanto, bueno, festivales, instrumentistas, compositores, directores, todos un poco así, pero a medida que nos hemos hecho la situación, yo veo ganas de luchar, de emprender proyectos nuevos, ganas de un poco de volver a moverse y ver de qué manera y de qué forma más segura podemos hacerlo y estamos todos un poco pues, en ello, ¿no? Con la tarea de escribir y hacerlo. Y bueno, un poco eso, no sé, me gustaría que no quiero extenderme demasiado, Elsa, si luego hay tiempo y queréis recuperar alguna pregunta o algo que me haya dejado en el tintero, pues seguimos hablando. ¿Vale? Perfecto. Pues Violeta, ¿quieres tú tomar la palabra? Vale. Gracias, Elsa, por la invitación. Yo soy Violeta Cruz, soy compositora colombiana. Estoy radicada en París, en Francia, desde hace 11 años. Terminé primero mis estudios de composición en Colombia y luego vine a Francia a seguir estudiando y desde ahí mi carrera se desarrolla principalmente en Francia, pero trato, como de siempre, de conservar un vínculo con Colombia, que por ahí hay temporadas en las que ese vínculo se hace más fuerte, más activo, hay otras en donde me concentro un poco más en lo que estoy haciendo en Francia. He tenido la oportunidad de dar algunas clases en Colombia, en medio universitario, en Francia es más en colegios y con público de niños, pero no soy profesora de, digamos, la parte docente es algo secundario y actualmente digamos que tengo la posibilidad y las ganas de desarrollar principalmente mi actividad de composición y creación sonora también. Entonces, bueno, yo tengo que decir para comenzar que yo vengo de un marco familiar que era ya de por sí un poco feminista, digamos que mi mamá... Ay, que me parece que se ha colgado, ¿no? ¿O soy la única que se la ha colgado? Y era una de las únicas mujeres. No, ya volvió, creo que ya volvió. Ahora te vemos, Violeta. Vale, cuéntame dónde quedas. Nos quedamos en que venías de una familia con un marco ya como muy feminista, ¿no? Nos estabas Sí, contando. entonces bueno, tenía el ejemplo de mi mamá que estudió matemáticas y eso, y creo que ella se encargó un poco de darme a entender que yo tenía absoluta libertad de eso, que no había como profesiones con género, y para mí esa fue la norma. Después me di cuenta de que de hecho no era así en todas partes. Y digamos ahora en Francia es interesante porque hablaban ustedes de discriminación positiva y bueno, yo siento que efectivamente digamos que ha sido uno de los motores de mi carrera, confío en que no es el único, pero digamos que si algunos programadores me dicen como, bueno, obviamente, aparte de la calidad de tu trabajo, también te incluimos por el hecho de ser una mujer. Entonces siempre es algo que está ahí presente. Bueno, no, siempre, depende de en qué lugar. Hay proyectos en los que, digamos, por ejemplo, un concierto efectivamente de solo mujeres, eso puede ocupar distintos lugares, estar más o menos presente. Y yo creo que, pues, para mí, digamos que le corresponde a cada persona de posicionarse y ver hasta qué punto eso lo pone a dudar de su propia calidad artística, y simplemente yo cada vez hago lo que tengo que hacer y asumo que yo estoy ahí por la calidad de lo que hago, y el resto es tan político como siempre lo ha sido. Es decir, programar es un acto político. Y antes de que dijeran que algunas compositoras teníamos derecho y que que ese derecho tenía que aumentar, que esa cantidad de compositoras tenía que aumentar, pues antes había habido muchas decisiones políticas en el hecho de programar conciertos.
Entonces, yo siento que por la política de género que existe en este momento, eligen tocar una obra mía, pero que antes rigió otra política cultural. O sea, es programar es un acto político. Y Vaya, por Dios, esto no nos ha pasado en la prueba, ¿eh? Estas son las cosas del directo. Las cosas del yo directo. personalmente, eso, siento que más bien me he visto muy favorecida por esa discriminación positiva. ¿Se cortó? Ahora sí que te vemos. Es que antes sí que se cortó, pero ahora te vemos ya bien. Vale, sí, la conexión está un poco intermitente. Cuéntame dónde, qué pena, en dónde se cortó. Pues estabas hablando de los casos de discriminación positiva en Francia, ¿no? Y cómo se percibe esto, ¿no? El tema de las cotas, estábamos ahí nos hemos quedado. Vale. Pero tenía justamente una pregunta con respecto a las cotas, como el término, porque cuando ustedes se han referido a eso, entiendo que son como algo, es como que se aíslan a las mujeres con Sí, tal de cumplir un mínimo. sí, Pero digamos que lo que yo percibo en Francia es más como que sí hay un mínimo, pero yo lo siento más integrado a una programación global. Digamos que sí hay conciertos de mujeres compositoras, pero también están como repartidas y eso pues me parece que es una manera un poco más, no sé, interesante de reivindicar pues y de dar más visibilidad al trabajo de las mujeres compositoras. Pero entonces cuando ustedes dicen cotas es más ese acto como de segregación, ¿sí? es como una forma de decir, bueno, María José que lo vive en primera persona quizá lo sepa explicar mejor, pero es una forma de decir, bueno, hay que introducir un mínimo forzosamente de mujeres para que no nos digan, ¿no? Porque si no estaría todo plagado de hombres. Entonces reservamos esta cota que puede ser un 10%, puede ser un 20%, lo que sea, ¿no? Pero es la forma de, por ley, garantizar que la mujer tenga presencia en ámbitos que de por sí pues no la tendría. Como es en el caso de la composición, no sé muy bien, claro, ahí ya va variando un poco, ¿no? Ahora ya se tiende más a la paridad, pero en el caso de programar se ve muy bien que las cotas siguen ahí muy presentes y que de paridad yo creo que tienen pocas. Hay poca paridad, no Okay, es de okay. plan tan integrado, ¿no? Que hablas tú, Violeta. Uh-huh. Ok, pues sí, digamos, yo siento eso, que yo estoy un poco como en la punta de un movimiento que eso, que está buscando como esa igualdad. Y María José hablaba de un punto importantísimo que es la documentación. Por ejemplo, en Francia, el Centro de Documentación de Música Contemporánea sacó una publicación dedicada a, creo que 60, 65 mujeres compositoras, en donde sí les da espacio a una y se habla en profundidad de, de cuestiones estéticas, de evolución de la carrera. Entonces, el hecho de ya hay por lo menos una obra de referencia que, bueno, que es estrictamente de mujeres, pero que pretende ser como una primera iniciativa de decir, ya no tienen excusas. Ahí tienen un mapa de algunas de las mujeres que estamos componiendo en este momento en el panorama francés. Y también, para retomar otros de los temas de María José, está la formación, es decir, si queremos que haya más mujeres participando en los concursos, tenemos que asegurarnos de que hay más mujeres inscribiéndose en los programas de composición e incentivándolo. Entonces, eso, como que toca como abordar la problemática desde distintos puntos, eso, documentación, programación, formación, porque falta muchísimo camino. Y, digamos, muchas veces me preguntan también cómo que esta discriminación positiva. Y yo siento que es importante, pero que tiene que ser un momento. No puede establecerse justamente, no puede servir para lavar la conciencia y decir, sí, 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 estamos haciendo esfuerzos, tiene que llevar a un lugar de equilibrio en donde las mujeres no necesitamos ser más apoyadas que los hombres. Y eso es muy importante
Es decir, como que no necesitamos, o sea, de por sí nada justifica que tengamos un apoyo especial, una atención especial. Esa atención viene de eso, una historia de desigualdad gigante, y toca no perder de vista ese momento, digamos, ideal al que pretendemos y al que pretenden las instituciones que hacen estos esfuerzos. Y es decir, las mujeres no tenemos necesidad porque nada justifica que necesitemos más esfuerzos y atenciones que los hombres. Y bueno, digamos, ya pasando un poco al tema familiar. No, antes quería mencionar el hecho de que yo tengo muchos referentes de mujeres compositoras, y es como que por curiosidad feminista, digamos que yo siento que no hay algo, como que la música es mucho más compleja para decir, no sé, que la música de mujeres suena así, la música de hombres suena así. Y justamente eso hace que cuando yo busco referentes de compositores, el hecho de incluir solo compositoras, pues me da ya una paleta muy, muy grande. O sea, no digo pues que sea súper, no sé, estricta, pero sí tengo bastantes referentes femeninos, y simplemente es como para mostrar que eso no es una homogeneidad, que hay muchas compositoras que puede ser perfectamente un referente, que no limita, sino que abre un poco la percepción de la creación musical. Y bueno, ahora sí pasando a otros temas, como, bueno, la rutina de trabajo me parece que sí es como algo muy, muy personal. Digamos, yo tengo como unos momentos, como que el proceso necesita distintas energías. Hay momentos en los que necesito como mucha estimulación y estar viendo y escuchando y anotando, y bueno, como algo así muy, muy, muy movido, como estar en un contexto que me dé muchas referencias. Y hay otros momentos en los que necesito una calma total para poder como plasmar lo que estoy imaginándome. Y luego ya después de que pase ese momento como crítico de darle forma a lo que estoy queriendo poner en música, ya puedo otra vez como volver a un contexto un poco más agitado. Y no siempre es fácil, efectivamente, tener como el espacio físico para eso, menos en París, que el espacio es tan reducido. Y bueno, curiosamente en la pandemia tuve, por razones familiares, me pude escapar de París y fui a Colombia, en donde, bueno, hay más espacio. Entonces habría sido muy distinto todo si estuviera en París, en los microdepartamentos parisinos. Afortunadamente no fue así, y en este momento también conseguí un lugar por fuera de mi casa para trabajar, porque es muy complicado. Digamos que yo sí necesito un poco esos espacios aislados de trabajo, y casi que idealmente sentir que nadie me puede oír, porque a veces trabajo grabando mi propia voz y como que el hecho de tener un testigo ya le quita un poquito de hermetismo a esa parte del proceso de composición. Y bueno, el año pasado participé en una masterclass de Katie Mitchell, que es una directora teatral dirigida únicamente a mujeres compositoras, escritoras y directoras teatrales y directoras de orquesta. Y hablaba ella puntualmente como de cómo programar y cómo organizar la vida familiar dentro del proyecto artístico. Y fue la primera vez que una persona me planteó que justamente, pues que para mí casi que la familia era como un obstáculo en mi carrera, y bueno, y iba a hacerlo porque todavía no tengo hijos. Y ella proponía como o sea, no, toca tratar de que eso no sea así, y toca sentirnos como suficientemente buenas administradoras de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros proyectos y ambiciones para abordarlo como otro proyecto más, digamos, como darle un estatus de proyecto para que entre dentro de un proyecto de vida profesional. Ya veremos cómo
cómo se realiza en mi caso. Y bueno, con respecto también al tema de la nacionalidad, es interesante, como que tengo muchas anécdotas que muestran un poco los prejuicios sobre eso, sobre la mujer, la nacionalidad, y no sé, típicamente una profesora universitaria francesa que me invitó a participar en su clase y en la introducción dijo como, pero tú cómo haces siendo joven compositora, mujer y latinoamericana, como si tuviera todo en mi contra. Y, y ella me estaba abriendo las puertas de su curso. Y digamos que contrariamente a lo que ella me dice, para mí ha sido una gran fuerza, justamente obviamente por el exotismo, porque hay casi que algo oculto en la mirada europea que dice, wow, los latinoamericanos se superan llegando a un nivel de perfeccionamiento profesional, artístico. Entonces, bueno, todo eso es bastante cuestionable, pero me gustó decirle como justamente gracias a ese cambio de políticas, es una de mis, o sea, eso me abre puertas en vez de cerrarme, ¿sí? Y eso llama la mirada hacia mí y eso de pronto me facilita cosas y es mi obligación como trabajar para que siga siendo así, para que yo no sirva sino solamente como de una puerta de entrada que abra la curiosidad y que la gente no se contente con decir, listo, ya conocí una compositora latinoamericana joven, sino que sienta una necesidad de agrandar un repertorio. Y justamente en Colombia hay como una iniciativa muy fuerte de las mujeres compositoras y creadoras para María José, tú dices, también en España, digamos en Colombia y en España creo que es un poco más crítico que en Francia, los medios para la música contemporánea son muy, muy limitados. Entonces, hay un grupo muy activo en Colombia para forzar un poco, para llamar la atención, para estar muy presentes en la escena y no dejar como que esos pocos medios hagan, pues, eso, pasen por delante de la creación femenina y garantizarse un lugar muy importante en ese escenario. Pero pues el problema, como tú dices, es un poco más general. Simplemente no hay suficientes recursos y cuando dicen como que sí me parece que hay suficientes recursos para las mujeres compositoras, digo, simplemente no hay, estamos muy lejos de lo que yo considero como suficientes recursos para la creación. Pues muchas gracias, Violeta. Y en relación con esto, ¿no? que comentabas de la nacionalidad, que era una de las cosas que yo creo que se ha quedado en el tintero un poco de María José, ¿cómo percibes tú este asunto de la nacionalidad, ¿no? El español, la española es también recibido con cierto exotismo en el campo internacional, ¿no? Como comentaba Violeta, ¿no? Esa parte de, mira, soy latinoamericana, joven, mujer, además, y se recibe como con esa parte del exotismo, que me ha parecido una palabra que define muy bien la visión un poco que se lanza a veces sobre ciertos países. Yo creo que esa parte de exotismo también desde Europa se ha vertido mucho hacia España, ¿no? Ese componente de lo exótico. ¿Tú cómo has vivido esa parte, perdón, María José? Sí, bueno, en realidad sí. Tenemos que partir un poco de una realidad que es que en las últimas décadas España está un poco a la cola de las vanguardias de lo que se estaba haciendo en Europa, ¿no? Un poco, bueno, como sabéis, fue la generación del 51 la que tomó un poco las riendas de CIA España. Hemos estado 40 años sin recibir información de lo que se producía afuera y tenemos que ponernos las pilas a marcha forzada, ¿no? Gente como Luis de Pablo, como Cristóbal Hafter, Ramón Barce y tal. Yo sigo pensando que desde esos países europeos se nos sigue viendo un poco, no voy a decir a la cola, pero bueno, un poco como que no estamos todavía a nivel de ello. No obstante, cada vez son más compositores españoles que ciertamente están viviendo por allí y se están haciendo un nombre, y además compositores y compositoras, que se me están viniendo a la cabeza de chicas también, ¿no? Y se están empezando a hacer un nombre y empiezan a ver la música española como un referente. Ya no solo en el tema de la composición, ya en la interpretación ya pasaba incluso en la dirección, no sé, ahora mismo se me viene a la cabeza Pablo Eras Casado, por ejemplo, que ya está reconocido a nivel mundial, o el pianista Javier Perianes, o sea que por cierto andaluces también, no solamente españoles.
Y bueno, y compositores lo mismo, tenemos allí en París hemos tenido a López López o en Alemania a Sánchez Verdú, es decir, que empieza a haber una escuela española reconocida a nivel europeo. De todas formas, todavía los compositores que residimos en España y que un poco no hemos salido, no hemos cruzado la frontera para establecernos allí, que nos hemos quedado aquí, todavía nos resulta un poco difícil acceder a ese tipo de mercado, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Y creo que es algo que no pasa al contrario. Es decir, también hablando un poco de lo que se programa, si es fácil o no, si en España se apuesta por programar obras de autores españoles o programas de fuera, que también lo comentábamos. Aquí seguimos teniendo un poco el complejo que tenemos los españoles de que todo lo que viene de fuera es mejor, ¿no? Y siempre, si programamos algo de un compositor clásico, pues antes de programar a Falla, pues programan a Debussy, ¿no? Porque se considera que es mejor que lo que podíamos tener en casa. Y pienso que quizás en la contemporánea nos pasa un poco lo mismo, que siempre que decimos, oh, es que un compositor alemán, un compositor italiano, un compositor de Austria, pues siempre va a ser, y bueno, no tiene por qué, no tiene por qué. De hecho, yo creo que la visión debería de ser diferente, ¿no? Apostar un poco por los profetas de casa y, por supuesto, valorar a los de fuera y valorar a los españoles que se han ido a Europa a formarse y que, bueno, y que de alguna manera están triunfando y haciendo proyectos súper interesantes fuera. Hay que valorarlo también. Entonces, un poco ahí tenemos todavía un poquito que aprender, ¿no? de nuestros vecinos, un poco el complejo que tenemos de inferioridad, ¿no? También quizá por el transcurso histórico que hemos tenido de la música en el siglo XX. Bueno, de hecho hay quien dice por ahí, ¿no?, que uno se tiene que ir de su tierra para que le reconozcan en ella, ¿no? Como que si te vas y eres aceptado fuera, parece que ya subes en escala de calidad y entonces ya, pues cuando vuelvas, bueno, pues si has pasado por fuera y ya te has formado fuera o has triunfado fuera, igual aquí y ni con esas muchas veces, esa reintegración se llega a producir. De hecho, pensando, por ejemplo, en esto que comentabas de jóvenes compositores que se van y fuera se están haciendo un nombre, pensaba, por ejemplo, en Belenis, que estuvo con nosotros la primera sesión, ¿no? Y que ya trabaja con Óscar Escudero, que también son los dos muy jóvenes, y se marcharon y en Viena y en Austria, bueno, ellos en Austria, Alemania, están trabajando por allí, ahora han vuelto, pero realmente allí se han hecho un nombre, ¿no? Y es curioso cómo aquí a veces cuesta tanto despegar y sin embargo parece que fuera está como todo más lleno de posibilidades, a pesar de ese exotismo que se pueda desteñir. Otra parte que comentaba Violeta que me ha interesado también mucho y que tú has en el backstage, ¿no? Así con los micrófonos apagados que estábamos comentando y que has comentado también, y me parece interesante comparar, ¿no? Violeta comentaba que existía una publicación, ¿no? Una obra de referencia de mujeres desde Francia, entendido, ¿no? Me ha parecido entender que hay una obra de documentación que recoge es una obra de referencia que recoge la vida de las mujeres. Y tú en tu caso, María José, comentabas en esa parte que decíamos, o de récord, que existe una especie de recopilatorio que es más un listado, ¿no? Que no entra ahí a valorar demasiado si es la trayectoria, si es rica, si es pobre, es como más un listado. ¿Puedes explicarnos esta parte así un poquillo? Sí, os comentaba antes que un poco hablábamos en los minutos antes de empezar, de que los libros de historia pues se nombra muy vagamente a las compositoras y que no hay una recopilación de materiales realmente serios, ¿no? Y bueno, comentaba la experiencia de que hace unos años me llamaron para participar en un libro del Ministerio de Cultura, que era un recopilatorio de compositoras, bueno, prácticamente de hace bastantes siglos, ¿no? No recuerdo exactamente en qué estaba acotado. Y bueno, que aquel libro se quedó, cada compositora, pues un poco una fecha, una pequeña bio, con los datos más curiosos de su biografía. En el caso a lo mejor de las más antiguas, pues quizás de quién era mujer, con quién estuvo casada, o si era hija o madre de. Y un listado de obras, pero un listado de nombre de la obra, año y instrumento, poco más. O sea, realmente no se estudiaba la estética o los pensamientos que tenían esas mujeres.
simplemente es un listado que cualquier musicólogo se puede acercar a él y bueno, no le aporta muchísima, como psicóloga lo sabe, no te aporta muchísima información, nada, respecto a la música. Incluso me pasó hace unos días que una compañera de un conservatorio me preguntó sobre libros referentes de compositoras que quería trabajar con sus alumnos. Y más allá de un par de ellos existentes, y el de Marisa Manchado, que también habéis nombrado, y Ana Vega y tal, no supe qué decirle. Incluso lo comenté en un grupo que tenemos de compositoras, en WhatsApp, y es que no existe. O sea, hay 2, 3 libros en los que vagamente se habla, pero no hay trabajos publicados serios sobre la composición en España. Cosa que por lo que veo, y además me alegro, pues comentaba Violeta que sí, ¿no? Que allí por lo menos contaban con esa información. Bueno, y además en este caso, en el caso español, está Shakira Ventura trabajando sobre esta cuestión, que está desarrollando el mapa de creadoras de la historia de la música, que la tendremos aquí el 22 de marzo. Y hace unos días vi que colgó en su Instagram algo así como que, bueno, pues ella estaba en su proceso de documentación para hacer sus entradas de compositoras, y no recuerdo qué compositora era, pero había hecho una especie de fotografía, ¿no?, del diccionario donde había encontrado a esta mujer, y básicamente lo que decía es que era una mujer guapa. Entonces era como, bueno, además de si era madre, hija o hermana de, pues era guapa, pero ya para el próximo diccionario a lo mejor sabemos qué componía y cómo componía, ¿no? La pobre mujer, pobrecilla. Bueno, y otra parte que comentabais también, y que ha salido mucho, ¿no?, y que me gustaría que hicieseis así una comparativa, es a la hora de buscar referentes, o incluso qué pasa, ¿no?, y se ve muy bien también en las estadísticas del Observatorio de Igualdad, ¿no?, qué pasa en ese salto de la formación elemental al paso profesional, ¿no? ¿Por qué cae tanto o qué está pasando? ¿Por qué las mujeres o las niñas o las jóvenes, adolescentes jóvenes, ¿no?, que tienen que dar ese salto a decir, me profesionalizo, ¿no?, dejo atrás esa parte elemental? En el caso del Observatorio de Igualdad, si no me equivoco, se observaba que había una caída del 60%, es decir, hay muchas más niñas formándose en conservatorios, en los grados elementales, y cuando hay que pasar a los grados profesionales, pues de pronto se produce una caída tremenda. No sé, Violeta, allí cómo lo vivís, o tú cómo vives este aspecto. Sí, efectivamente. Bueno, en Colombia ha ido en aumento. Digamos que yo era, pues bueno, en la universidad en donde yo estudié eran promociones muy, muy pequeñas, como de 2 o 3 personas por semestre. Y cuando tuve la oportunidad de volver a esa misma universidad, la Universidad Javeriana de Bogotá, ya vi que había grupos había pues más alumnos, y dentro de los alumnos más mujeres, que ya fue como un dato alentador. Pero, pero siento que falta mucho más, y ahí es que me pregunto si no, digamos, hay algo más difícil que toca movilizar, que es el imaginario casi que colectivo, que es decir, cómo hacer que una mujer se proyecte a ella misma como compositora, cómo meter esa idea en su cabeza, y es muy difícil. Y digamos, cuando me invitan como a hacer sesiones de eso, casi de dar a conocer mi carrera y mi trayectoria, me parece que son uno de los únicos momentos en los que se rompe un poquito esa estructura, pero que eso pues viene de demasiados años, de demasiado contexto, y que toca, o sea, que va a tomar muchos años cambiar esa situación, pero que toca hacer fuerza en todos los sentidos, es decir, en el lenguaje, en los ejemplos, digamos, luchar contra esa iconografía horrible, pero que está plagada, los libros, los afiches escolares. Ahorita estoy en Francia dando un taller en un colegio en el que dicen pues que están en contra de justamente esta simplificación de género de la iconografía, es decir, que si ponen un músico de orquesta hay demasiadas posibilidades de que no sea una mujer, de que, bueno, eso, que faltan imágenes, que faltan radio, que faltan, no sé, de muchas cosas, que toca crear una historia en la que las mujeres estén muy presentes, y que eso de pronto en 10 años, ojalá menos,
va a comenzar a dar frutos, pero es un camino largo. Claro, además es que esta parte de que es estructural, ¿no? Y que tú decías muy bien, no es que necesitamos, en relación con las cotas, no es que necesitemos una atención especial, sino que lo que hay que es, desde la base, ¿no? De la educación, integrar ese discurso y oye, es que también las mujeres componen, pero como compone cualquier ser humano inteligente, ¿no? Somos seres humanos y como tal componemos. No es que compongamos como un hombre, es que somos población. Soy mujer, que es una característica que es mía, ¿no? Pero yo compongo, que es mi oficio, igual que puedo ser peluquera, enfermera, pero no ese encasillamiento, ¿no? Y esa parte de coeducación que tú hablabas, que era muy importante. Tú, en tu caso, María José, ¿cómo crees, qué es lo que crees que pasa? ¿Por qué las mujeres o las niñas, ¿no? Sí que parece que la música es un buen pasatiempo, ¿no? Mientras son niñas, ¿no? Ay, qué bien que va al conservatorio y de pronto cuando es una profesionalización, ¿no? Ya vas a dar el salto a los grados superiores, caen esas cifras, ¿no? Yo en realidad en este aspecto sí que creo que, bueno, soy positiva, porque yo comparo los años, por ejemplo, los que yo estudiaba, los últimos años, en grado superior, a lo que me encuentro ahora entre mi alumnado que está estudiando esos mismos cursos, y creo que ha habido una evolución. Yo recuerdo mi promoción, que éramos 2 chicas, nada más, y bueno, evidentemente no teníamos referentes, además la mayoría eran profesores, hombres, en lo que es la rama de composición. Sí, teníamos profesoras de historia, de instrumentos y esas cosas, ¿no? Pero lo que era la composición, el profesorado del departamento eran chicos. Y bueno, y ahora, por ejemplo, yo sí veo sí que es verdad que, bueno, desde que un chico empieza el grado elemental hasta que llega al superior, muchísimos se pierden por el camino, es cierto. Pero, por ejemplo, en mi caso concreto, en los años que llevo en Sevilla, sí hay, podría decir que paridad entre chicos y chicas que estudian composición en el superior. Sí que es verdad que todavía pesa un poco, creo, la losa de que hay ciertas especialidades que son de chicas y ciertas especialidades que son de chicos, ¿no? Y las chicas han estado un poco enfocada, lo decía Ana Vega Toscano el otro día, ¿no? Parece que tenemos la típica imagen de la señorita tocando el piano, de la música de salón, y que las chicas de alta sociedad estaban muy bien visto que tocaran, pero en cambio si quería ser compositora o directora de orquesta no, estaba bien visto, ¿no? Y parece que todavía tenemos una pequeña secuela de aquello, ¿no? Nos resulta raro ver una chica tocando la batería o tocando la trompeta, pero a nadie le extraña viéndola tocando un cello o un piano. Y con la composición o la dirección pasa un poco lo mismo. Son todavía especialidades que están vinculadas al hombre, al sector masculino, pero yo tengo la esperanza de que eso, por lo menos a nivel académico, está cambiando. Yo cada vez veo más chicas interesadas en ser profesionales de la dirección o de la composición. Otra cosa es lo que hablaba antes, ¿no? Y vuelvo un poco a lo mismo, cuando se da el salto de manera profesional. ¿Cuántas chicas? Porque directoras de orquestas ahora mismo hay muchas y muy buenas, igual que compositoras, pero ¿cuántas están en los puestos importantes? ¿Cuántas directoras de orquesta son titulares en orquestas importantes? ¿Cuántas han sido invitadas al concierto de Año Nuevo, ¿no? Por ejemplo. En realidad, cuando hablamos de lo que es lo que es la gestión, la maquinaria, lo que tenemos arriba siempre son figuras masculinas. Entonces, lo masculino de alguna manera llama a lo masculino. Y eso es un poco la cadena que hay que cortar en algún momento, ¿no? Cuando nosotras empecemos a visibilizarnos en la Filarmónica de Berlín, cuando Alondra de la Parra sea la directora de Año Nuevo y, no sé, cuando empecemos a ser residentes de orquesta, las compositoras y demás, pues quizá ahí sí que hablaremos un poco de igualdad. De momento, pues yo soy, de verdad que soy optimista, por lo menos con las nuevas generaciones que van viniendo. Que se siguen encontrando las hándicaps y la desigualdad, sí, pero cada vez son más. De verdad que en comparación a mis años, y que no hacen tantos, en comparación creo que el crecimiento está siendo exponencial y que posiblemente de aquí a 15 o 20 años veremos los resultados de eso. Por lo menos quiero pensar que sí, ¿no? Que podemos.
Hombre, al final, sobre todo la importancia esa de otros modelos, de visibilizar que hay otras posibilidades y que no es siempre el discurso de, bueno, esto es lo único que hay y si no ves otra cosa, pues es que no procede, ¿no? O no es o es la única forma de proceder, valga la redundancia. Bueno, vamos a abrir un poco el debate al público, a ver si se animan y quieren participar, que por el chat están muy callados, pero yo que soy un poco mala persona, veo por aquí que tenemos a Cecilia Nochili, que es compañera del departamento, y yo, Cecilia, te voy a pedir que por favor abras tu micrófono y nos ilustres o que expreses tu opinión sobre estas cuestiones, porque además tú tienes mucho más bagaje del que pueda tener yo y seguro que tienes cosas interesantes que decir. No, te agradezco mucho y de todos modos iba a participar aunque y agradezco mucho a María José y Violeta por sus palabras, sus reflexiones que han hecho, que son, creo, comunes a muchos ámbitos, no solamente a las compositoras. Efectivamente tenemos mucho trabajo por delante, muchísimo. Es cierto, tengo la misma positividad de María José, porque ya se ven muchos resultados de tanto trabajo de tantas mujeres y hombres también que han trabajado de forma feminista en este sentido. Lo único que veo es, y que se reflexiona mucho también aquí en Italia, es este concepto de igualdad que tenemos entre hombres y mujeres en todas las categorías, que a veces no es tanto positivo precisamente para las mujeres, porque yo como mujer no quiero ser como un hombre. Es decir, esta igualdad, no quiero ser igual a un hombre y quiero ser reconocida precisamente como mujer, ya sea italiana o lo que sea, o sea, ya la nacionalidad creo que deberíamos un poco quitarnos por encima y estoy con Violeta, que antes lo había dicho, de todo modo tu forma de hablar latinoamericana a mí me encanta. Yo estoy casada con un latinoamericano, así que y mi pronuncia no es para nada española. De todos modos, decía que yo no quiero ser igual a un hombre, o sea, quiero ser reconocida con mis características. Y eso también en las composiciones o en el trabajo que hacemos como mujer. Y a lo mejor esos son a veces limitaciones que nosotras mismas actuamos de esta forma. A propósito, María José ha citado el Festival de Música y Danza de Granada. Está organizando un curso sobre Shakespeare. Entonces, siglo XVII, hombre, todos hombres, ¿no? Bueno, es un curso de Shakespeare, pero sí, desde el siglo XVII hasta la posmodernidad. Y para la posmodernidad he invitado una mujer, compositora que no es muy famosa, pero que sí ha trabajado para el Globe, que ha compuesto música nueva, completamente nueva, alguna en estilo y otra completamente nueva, no necesariamente con instrumentos antiguos, también con instrumentos modernos. Entonces, es cierto que cuando vemos el Festival de Música Antigua, sí, de música de danza de Granada, que es un gran referente en España, muy famoso, pero efectivamente pensamos a algo clásico. Efectivamente, es cierto. Pero la gente que trabaja como yo
en música antigua, no necesariamente somos antiguas, como me han dicho algunos que pensaban, la gente piensa que la gente de música antigua son antiguos, sino que también en nuestro ámbito podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho para el contemporáneo, pero también para la forma de actuar diferentemente de parte de las mujeres. Y yo, como provocación, solo, no me consideráis mucho en esto, pero yo a lo mejor la fiesta de las mujeres del 8 de marzo la eliminaría precisamente para valorizar más las mujeres. Porque lo que dijo María José, que solamente el 8 de marzo se pone en evidencia las composiciones de las mujeres, empieza a ser un poco grave, pero triste también. Eso no ayuda a nada. Y también los hombres, pero tiene que hacer su trabajo hacia nosotras. Que las oposiciones a mí no me gusta, pero esas oposiciones creo que no ayudan. De todos modos, os agradezco muchísimo, porque yo creo que hubiera sido interesante abrirlo a todo el mundo, porque creo que es una posición abierta a tantas mujeres que en tantos ámbitos así artísticos que viven esto. Entonces, muchas gracias. Y muchas gracias a Elsa para estas actividades feministas. Bueno, para eso estamos. Esto que comentas del 8 de marzo es verdad, al final se ha convertido en una forma, yo creo, de comercializar en cierto modo ciertas fechas que en sí tienen una simbología reivindicativa, ¿no? Que es necesario recordar que, claro, que a estas alturas sea necesario recordar que, oye, es que la mitad de la población es femenina, son mujeres, no que sean femeninas, que son mujeres, y que lo reduzcamos a un día es como en el cumpleaños o como, bueno, pues tienes aquí tu día y es un día comercial. Yo recuerdo hace un par de años que además cuando se ve que son reivindicaciones que en algunos casos están totalmente desemantizadas, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años en una de las marchas de la mujer, yo soy de Fuenlabrada, ¿no? Y Fuenlabrada tiene una tradición feminista muy fuerte y sin embargo en una de esas marchas de la mujer de pronto cambiaron la ruta y finalizaba Cosas de la Vida al lado del Carrefour. Y cuando aquella marcha se disolvió porque ya finalizó, ¿no? Pues las mujeres fueron a hacer la compra. Entonces era como, porque ya les pillaba al lado, ¿no? Y era como, y además las oías, ¡ay, qué bien! Nos pilla al lado, qué casualidad, ¿no? Y ya fueron a hacer la compra. Es como si tienes tu momento de reivindicación, que es quizá de 10 a 12, que es lo que dura la marcha, y después ya, pues mira, vuelve a tus labores, que es vete a hacer la compra, no vaya a ser que hoy ya has reivindicado lo que te tocaba hoy, ¿no? Que es un poco esto que comentaban, yo creo, María José y Violeta, ¿no? Que Violeta en su caso quizá todo el mensaje era mucho más positivo, porque ya sí que lo veía más integrado, aparte de este tipo de cotas o de... Por eso hablaba también, yo creo, María José, de esa doble filo de las cotas, ¿no? Que sí, hay que tenerlas, son necesarias porque si no de otro modo no se entraría, pero luego hasta qué punto la cota es un gueto y ya de ahí no sales, ¿no? Te llamamos para un ciclo de compositoras, para un ciclo de mujeres, pero no más. Nos pregunta Anthony que aparte del libro de Marisa Manchado, ¿qué otros libros o recursos podemos encontrar para saber más sobre mujeres compositoras? Pues ¿queréis empezar vosotras? Violeta, ¿quieres empezar tú? Que en Francia parece que la cosa luce mejor. Pues bueno, digamos, con respecto al libro que no era muy profundo del que hablaba María José, hay una base de datos, hay que distinguir. Digamos, si uno quiere tener una base de datos, hay una gigante, se llama Demandé a Clara, ahorita lo voy a poner en el chat, y ahí eso, si quieres un catálogo, hay catálogos también, y también el libro que les estaba mencionando se llama La igualdad en acto, o sea, compositriz, L'égalité en acte, y también voy a poner el vínculo ahí. Ya hubo una segunda edición, lo cual quiere decir que pues se vuelve un libro de referencia. Hay muchos lugares que quieren tener su libro y eso, es decir, ya no va, por lo menos el que existe, toca tenerlo.
Pues yo voy a poner por el chat una serie de bases de datos. La primera es bueno, el mapa que está haciendo Shakira Ventura, que todas las curadoras de estas bases de datos las tendremos con nosotros el 22 de marzo, pero bueno, os las pongo por aquí. El primero que os pongo es el mapa de creadores de historia de la música, que lo está haciendo Shakira Ventura, que es una iniciativa española, además muy reciente y muy interesante, que por fin esto se empezase a mover también desde España. Y después las otras dos que os voy a poner es DONE, que es de Gabriela Dilacho, y es otra base de datos que recoge ya a nivel más amplio, pues porque ya tiene más años esta base de datos, ¿no? Recoge la actividad de las mujeres, de mujeres compositoras de otros países, ¿no? Y tiene ahí un buen listado, un buen silábicos. Y la siguiente que os voy a poner está ya en alemán, que es Music and Gender in Internet, que es bueno, pues otra base de datos que también recoge actividad de mujeres compositoras a nivel diccionario, lo que podría ser una especie de Oxford Music Online, que por cierto también existe uno de los muchos Oxford, tiene su versión también de mujeres. Os las pongo por aquí por el chat. María José, ¿quieres añadir tú más cosas? Sí, bueno, más que de bibliografía, que prácticamente son los que has comentado, sí que, bueno, por si hay cierto interés, sí que sé que el Centro de Documentación Musical de Andalucía, la con sede allí en Granada, sí que tiene en su web un apartado dedicado a compositoras e incluso se pueden descargar los audios y las partituras. Lo digo porque durante muchos años precisamente el Centro de Documentación estaba muy vinculado al Festival de Música Española de Cádiz, porque el director de ambas instituciones era el mismo, que era Reinaldo Fernández Manzano. Y Reinaldo sí que se ocupó de documentar de manera pues gráfica y sonora todas las obras que se hacían en ese taller. Y además, como es un taller que tiene ya una trayectoria bastante grande, pues han pasado diferentes compositoras y es lo que os decía antes, más que interesar la bibliografía de dónde ha nacido o dónde ha estudiado, sobre todo ver las obras, poder escucharlas porque hay grabaciones en disco y las partituras, ¿no? Y es un sitio interesante, apuntároslo solamente así como pincelada lo que habéis comentado porque yo creo que merece la pena. Bueno, y tenemos por aquí pregunta, comentario, a ver si lo leo completo, de Marina Fernández, que decía, hola a todos, yo quería comentar que aunque no he vivido personalmente situaciones de desigualdad en el marco profesional de la música, sobre todo porque, bueno, ya es estudiante y todavía no ha finalizado, sí quería apuntar que en su corta trayectoria en el círculo de la musicología ya sí que ha vivido una visión denigrante hacia la música como profesión en general, lo cual, si añadimos la cuestión de género, es increíble la cantidad de ideas contra las que hay que remar. Y creo que seguía más adelante el comentario. Y decía, bueno, que esta idea le había surgido a raíz de lo que comentaba Violeta sobre el sumatorio de ser joven, compositora, latinoamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco esa cantidad de dobles, que era un poco también, yo creo, lo que comentaba María José cuando decía con respecto a la composición contemporánea, ¿no? La tartalla es pequeña, pues, o el círculo es pequeño, con lo cual es encima repartir, ¿no? Cuando a veces ya la profesión en sí no es tremendamente reconocida, ¿no? O no goza de ese reconocimiento social, que es una problemática también en el caso nuestro, que la música yo creo que siempre es, bueno, y qué más, ¿no? Y en el caso de María José y esa dualidad creo que también se ha visto muy bien en Violeta y en María José, ¿no? Violeta decía que ella es compositora, pero para ella la docencia es como una especie, si no he entendido mal, ¿no? Es como lo segundo, pero no es lo principal. Y en el caso de María José sí que hablaba de un compositor hoy día no puede de algún modo vivir o subsistir de ser compositor, tiene que apoyarse en la docencia. Si seguro que le preguntamos a Chichi, le diría yo, una investigadora o un investigador le pasa lo mismo, ¿no? Tiene que dar docencia para subsistir porque si no, no se subsiste, ¿no? Hay ciertas experiencias y ciertas profesiones que están muy cargadas, ¿no? No sé si sobre esto también queréis comentar algo. No, que sí, que Marina tiene razón, pues todas yo creo que hemos vivido el típico comentario de cuando ya decidimos profesionalmente dedicarnos a esto y que te pregunten, ¿y qué estudias? Música. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué más? Esa es la pregunta, ¿no? del millón. Un poco lo que hablábamos antes, la valoración que se le da en nuestro caso
a una actividad como la música, que se considera un hobby. En España no se considera para nada una formación necesaria, ¿no? O a la altura de medicina o de cualquier otra, ¿no? Así. Entonces, sí, si vamos sumando pequeñas etiquetas, pues te dedicas a la música. En el caso de Marina, que afortunadamente todavía no ha percibido otras etiquetas, pero bueno, eres mujer y ya luego te dedicas a la contemporánea y bueno, vas poniendo pequeñas etiquetitas y bueno, sí, lo que hablaba un poco antes, el pastel cada vez se vuelve más pequeño y más despectivo, ¿no? De alguna manera, pero bueno. Yo quería reaccionar de pronto, digamos, es de manera más particular frente al hecho de ser mujeres. Una vez le pregunté a una amiga que ha reflexionado mucho sobre el tema, que cuál es para ella la mejor respuesta frente a estas como agresiones un poco que pasan, sutiles pero presentes, permanentes y agresivas. Y digamos que lo mejor sería idealmente poder responder con humor. El humor desbarata un poco esa agresión y te muestra un poco pues no sé, como el punto de vista, el quiebre de la reflexión, ¿no? Y no sé, y es principalmente para las agresiones como de género, pero yo creo que es extensible pues a muchos como dominios en los que se ve esa respuesta agresiva basada pues en clichés como también muy arcaicos. Bueno, es lo que ahora se llama el gaslighting, ¿no? Este tipo de microagresiones que hablaba Violeta, que sin venir a cuento te la calzan y ahí te has quedado más planchada que vamos, que una camisa. No sé si para finalizar, vosotras queréis añadir algo, si el público quiere añadir algo. Si no, bueno, creo que no hay más comentarios. Si vosotras no tenéis así nada más que añadir, pues nada. Solo me queda daros las gracias otra vez por haberos prestado a este laboratorio de conversaciones, ¿no? Recordar a la gente que la próxima semana, el 26 de febrero, el viernes a las 4:30, tendremos también mesa redonda con, esta ya sí que será en inglés, será con Elizabeth Brown, Lina Tonia y Hui Chon, que nos hablarán también desde la parte contemporánea, pero ya desde otros países, para pues también ver ese panorama internacional, ¿no? Cómo funciona. Así que nada, os invitamos a que vengáis. En redes sociales colgaremos el vídeo en el canal de YouTube, ya sabéis, de esta jornada, y en redes sociales pues colgaremos los enlaces de acceso y pues poco más que decir. Solo me queda decir, y citando a Safo, que alguien en otro tiempo nos recordará, estamos oprimidas por miedo al olvido. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.